Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a ver el molde o patrón de camiseta manga corta de cuello redondo para hombre. Bueno, vamos a entregar los moldes gratis. Son moldes que vienen de la XS hasta la XXL, listos para imprimir, listos para ya sea en un plotter o en la impresora de nuestra casa, la impresora de la papelería cercana, bueno, en cualquier papelería o en nuestra casa lo podemos hacer. Es muy fácil, vamos a explicar todos los pasos y vamos a arrancar con la presentación. Vamos al video. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en el video? Que es la descripción del video. Ahí nos aparece: hola amigos, ya pueden descargar el molde de patrón gratis para imprimir, camiseta manga corta, cuello redondo para hombre. Bueno, esta es la introducción. Tenemos un link que es para suscribirnos, que es importante para que les llegue la información a su YouTube de nuestros nuevos videos que vamos subiendo. Los videos que tenemos en nuestro canal, el segundo es este segundo, el primero es este, y este que es el más importante para nosotros, que es para descargar los moldes. Tenemos nuestro correo electrónico si lo desean. Cualquier información, cualquier pregunta también lo pueden hacer ahí. Tenemos también nuestro Instagram. Y también tenemos nuestra página de Facebook. Pueden visitarnos. Nosotros estamos en Colombia, Bucaramanga. Vendemos todo tipo de pijamas, conjuntos para niños, conjuntos, bueno. Ahí pueden vernos con mucho gusto, también nos pueden seguir. Sigamos en el video. Listo, vamos a descargarlo. Ahí nos abre una ventana de Drive, ¿sí? Una página, perdón, de Drive, donde yo los tengo compartidos. Acá está el archivo, 22 megas. Vale aclarar que no necesitas contraseña ni nada para entrar a descargarlos. Sí vamos a necesitar una contraseña para descomprimirlos. Vamos a descargarlos. Busca virus. Vamos a ver una descarga en curso. Bueno, volviendo al tema de la contraseña, vamos a estar pasando una contraseña en la parte derecha de arriba. Bueno, ya descargó. En la parte derecha de arriba de nuestra pantalla nos va a aparecer la contraseña que vamos a utilizar para descomprimir este archivo. Es un archivo RAR, perdón. Este archivo, listo, ya lo tenemos en descarga. Son las 22 megas que nos aparecen acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A descomprimir la carpeta. Se llama extraer el número 4, manga corta, cuello redondo, hombre. Listo, en este momento es que vamos a necesitar la contraseña que aparece en la parte derecha de arriba. Vale aclarar que las personas, hay muchos amigos que nos escriben: ¿cuál es la contraseña? ¿Cuál es la contraseña? Bueno, la contraseña es importante que la tienen que conseguir viendo el video, ¿sí? Durante el video, no sé cuánto puede durar el video, puede durar 10 minutos. Es muy corto los videos que yo hago. Vamos a digitar la contraseña. Y damos en aceptar. Nos aparece la carpeta. Ahí ya tenemos, esto de nosotros. Ya es para uso personal. Vamos a abrir el archivo. Son dos archivos en PDF. Vamos a abrirlo una vista que se vean grandes. Bueno, estos son archivos en PDF y este es el archivo en corel.ctr. Entonces, este archivo es para poder, yo lo utilizo para unir las hojas cuando vaya a imprimir, ¿sí? Entonces, o si la persona quiere imprimirlo en plotter, este también le sirve.
pero bueno, esta yo la utilizo para ver cuando las estoy pegando, saber cada dibujito. En cada hoja a veces se pierde uno, se pierde la ubicación de las hojas, pero bueno, es muy fácil para utilizarlo. Aquí tenemos el archivo. Bueno, ajustemos la página. Aquí tenemos el archivo, tenemos la talla XS a la doble XL. Acá está la XS, la S, la M, la L, XL y doble XL, ¿sí? Son 32 hojas. Importante esta hoja, que es la primera que vamos a imprimir. Vamos a darle control P. Vamos a decirle que quiero ver la página 8, que va a ser la que necesito imprimir, ¿sí? En propiedades, la impresora la tenemos que colocar en carta. Aceptamos la página 8, el tamaño real y listo. Imprimir. Imprimimos esta hoja, ¿sí? Vamos a ver, nos sale la hoja y lo que tenemos que hacer es medir que estos 10 centímetros acá y 10 centímetros acá tienen que ser exactos. Una vez tengamos eso, que está bien la impresión, mandamos a imprimir el resto de hojas. Mandamos las 32 hojas, ¿sí? Entonces ese es el proceso de imprimir. Mientras va imprimiendo, pues vamos aguardando las hojas y tenemos, yo lo utilizo así, yo lo dejo esto abierto para que en el momento de que esté armando, pegando, sea mucho más fácil. Yo les entrego también ese archivo, que es pues como para guiarse, y les entrego este archivo que está en Corel 2022. Bueno, 2022, 2023, no estoy seguro muy bien. Ya miramos. Acá están las mismas 32 hojas que vienen en el PDF, ¿sí? Las mismas 32 hojas. Y en la página 8 está la de las dimensiones, ¿sí? Entonces, a entrar a ver para que vean y nos salgamos de la duda que esta mide 10 centímetros, ¿sí? Entonces, en el momento de imprimir, esto nos debe medir 10 centímetros. Entonces vamos a cerrarlo. Vamos a intentar guardarlo. A ver, archivo, guardar como. Él está guardando versión 2023, ¿sí? Entonces, si alguno de ustedes desea una versión diferente, con mucho gusto me lo hacen saber. Me escriben un comentario. Me escriben un comentario aquí abajo. Cualquier información. Igual voy a dejar el WhatsApp ahí me escriben un comentario. Igual voy a dejar ahí el WhatsApp en el primer comentario anclado en la parte de arriba, para quien desee contactarme, que no sea capaz de descomprimir, lo que, bueno, cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto. Volvamos al tema. Bueno, ya tenemos impreso el archivo, ya es solo armarlo. Todas las 32 hojas. Ahí viene una a una. Vienen las tallas. La manga corta. Como se puede dar cuenta, vienen contramarcadas. Que les quiero mostrar. Ya aquí ya queda para la persona que quiera seguirnos en Instagram o quiera seguirnos en Facebook. Importante pues suscribirnos. Yo estoy suscrito ya. Y nada, si les gustó el video, dale me gusta, suscríbete, deja un comentario, ¿sí? Sería muy feliz de que me regalen un like, un me gusta y un suscríbete. Bueno, mi nombre es Fabián Jaimes. Somos África y Confecciones, ropa y pijamería. Hasta la próxima. Cualquier cosa, pues con mucho gusto.
Hasta luego, amigos.